Cuando pensamos en Bizancio, imaginamos cúpulas doradas, emperadores envueltos en sedas, sabios escribiendo tratados a la luz de los cirios. Y sí, todo esto existía. Pero fuera de esos muros perfumados, en los callejones donde el incienso se mezclaba con el sudor, el verdadero imperio luchaba por respirar. Hoy no vamos a seguir a los nobles ni a los comerciantes engalanados, hoy vamos a caminar entre los que nunca llegaron a ser estatuas ni nombres de calle. Vamos a conocer a los asalariados anónimos, a los esclavos que soñaban con un futuro que a veces les llegaba en un testamento, a los mendigos que sobrevivían de limosnas y a los mercenarios de la fe y la necesidad. Porque un imperio no se sostiene solo con coronas, se aguanta sobre los hombros de los invisibles. No se desconecten, lo que van a descubrir de Bizancio no se los contaron en los libros de historia que huelen a polvo. Empecemos con la primera parte, el pequeño pueblo y los marginados de las ciudades. Detrás de los palacios resplandecientes y las iglesias de mosaicos infinitos, Bizancio bullía de una vida más humilde, más áspera. La aristocracia, los mercaderes ricos y los maestros artesanos eran apenas la punta visible del iceberg. Debajo, una marea anónima de pequeños trabajadores sostenía la ciudad día tras día. Estos hombres y mujeres, con sus salarios que apenas alcanzaban unas pocas monedas de bronce por jornada, conseguían lo justo para alimentar a sus familias, pero no para comprar ni alquilar siquiera una miserable tienda. Su mejor oportunidad de ascenso social era un matrimonio estratégico, casarse con la hija de un maestro artesano, por ejemplo, o esperar tal vez una suerte aún más incierta. Los esclavos, por su parte, vivían en un extraño limbo. Sí, eran propiedad de otros, pero muchos estaban altamente cualificados. Eran escribas, contadores, artesanos, expertos. Su habilidad los hacía valiosos. Su alojamiento y alimentación eran parte del trato y con suerte o generosidad de su amo, la manumisión podía estar escrita en algún testamento. La libertad en Bizancio a veces llegaba firmada con pluma de oro y tinta de última voluntad. Incluso el mismo emperador León VI daba ejemplo liberando a los esclavos imperiales a finales del siglo IX. En teoría, ningún cristiano podía ser reducido a la esclavitud. En la práctica, bueno, ya sabemos cómo funciona la teoría en tiempos de poder. Pasemos a el siguiente capítulo, la diversión de la población urbana. Las ciudades bizantinas eran un teatro continuo de llegadas y partidas. Junto a los trabajadores fijos existía un vasto ejército de migrantes ocasionales, siempre al borde de la miseria, desempleados entre barcos, jornaleros que vivían en la incertidumbre, hombres y mujeres que se arrimaban a los muelles esperando que el azar les regalara un jornal. La red de caridad tejida en torno a monasterios y fundaciones piadosas ofrecían refugio a unos pocos, pero no era suficiente. Y cuando la supervivencia era una cuestión de horas, los desórdenes, el pequeño delito, el vagabundeo de monjes milagreros y el tráfico de cuerpos, femeninos sobre todo, era apenas un síntoma de un sistema incapaz de proteger a los suyos. Ni los censos ni las crónicas se atrevieron a dibujar un mapa de los barrios rojos de Constantinopla. Tal vez porque mirar de frente esa realidad implicaba aceptar que, mientras los altares relucían, las calles resumaban con otras formas de fe, la de la supervivencia a cualquier precio. Pasemos a la tercera parte, la conciencia social en Bizancio. No todo era indiferencia, sin embargo. En Bizancio, algunos de los más lúcidos y de los más cínicos sabían que el edificio social tenía grietas profundas. Los emperadores del siglo X, conscientes de la fragilidad de los pequeños campesinos frente a los grandes terratenientes, dictaron leyes para protegerlos. Y figuras como Miguel Psellos, el gran intelectual del siglo XI, no dudaban en lanzar invectivas furiosas contra el ascenso de los comerciantes enriquecidos que buscaban abrirse paso en los salones de la nobleza. Paradójicamente, Psellos, que no venía de las casas más ilustres, despreciaba con esmero a los del ágora, a esa burguesía bulliciosa que soñaba con títulos y dignidades. Con la llegada de los Comneno al poder en el año 1081, se produjo un regreso brutal hacia la aristocracia tradicional. Se cerraron las puertas a los comerciantes locales,
pero en una jugada maestra se abrieron de par en par para los comerciantes venecianos que terminaron por devorar lo que quedaba del orgullo económico bizantino. Así, en Bizancio, la historia siempre fue una balanza desequilibrada: proteger a los pequeños sin perder a los grandes, blindar la tradición sin anquilosarse, temer el cambio y necesitarlo al mismo tiempo. Bizancio no fue solo oro y gloria, fue también hambre, desaliento y revueltas soterradas. Mientras en la cúpula los emperadores pactaban con Dios, en las calles los hombres pactaban con la miseria. Esta es la otra historia, lo que no sale en los frescos ni se cantan los himnos. La historia de los olvidados, los vagabundos, los esclavos que soñaron con ser libres, los comerciantes que soñaron con ser nobles, los nobles que soñaron con eternidad. Y todos ellos, tarde o temprano, acabaron devorados por un imperio que no sabía salvarse a sí mismo. ¿Quieren entender a Bizancio? No miren sus palacios, miren sus calles, escuchen sus silencios. Ahí, entre el eco de los pasos de los invisibles, se respira el verdadero perfume de su historia. Y créanme, el verdadero poder nunca se encuentra donde miran los focos.